Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos un tema que créanme, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, de los primeros amores, de esos flechazos que nos marcan para siempre. Y para ser más específicos, vamos a hablar de una historia que está causando furor entre los fans de las series turcas, el primer flechazo de Kerem Bürsin, nada más y nada menos que por Hande Erçel. Sí, como lo escucharon. Kerem y Hande. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, con esa química explosiva que traspasó la pantalla, y que para alegría de muchos, se convirtió en realidad. Pero, ¿qué sucedió antes de que el amor floreciera en la ficción y luego en la vida real? ¿Quién fue la primera persona que encendió la chispa en el corazón de Kerem? ¿Y cómo se relaciona esto con la hermosa Hande Erçel? Prepárense para descubrir detalles que quizás no conocían. Antes de empezar a desentrañar esta historia, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos sobre sus series turcas favoritas, noticias de los actores, curiosidades y mucho más. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Vamos a sumergirnos en este chisme jugoso. La historia que vamos a explorar hoy es mucho más que una simple anécdota. Es una ventana a la vida personal de Kerem, un actor que, como todos, ha experimentado los altibajos del amor, la incertidumbre de los primeros sentimientos y la magia de los flechazos. Sabemos que Kerem Bürsin es un hombre muy reservado con su vida privada, pero a través de entrevistas, declaraciones y algunos pequeños detalles que han ido trascendiendo, hemos podido armar un rompecabezas fascinante sobre su vida sentimental. Y aquí viene lo interesante, la conexión con Hande no solo se limita a la serie y a su posterior relación. Para entender bien este primer flechazo, debemos retroceder en el tiempo y analizar los antecedentes. Antes de que Kerem conociera a Hande tuvo otras relaciones, algunas más públicas que otras. Pero lo que realmente nos interesa, es la historia de cómo comenzó a ver a Hande con otros ojos. La pregunta clave es, ¿en qué momento Kerem se sintió atraído por Hande? ¿Fue instantáneo? ¿O fue algo que se fue construyendo poco a poco? La respuesta, como en muchas historias de amor, es un poco de ambas. Cuando se anunció que Kerem y Hande serían los protagonistas de Love is in the Air, la emoción de los fans era palpable. La química en los castings fue evidente desde el principio. Ya se hablaba de una posible pareja explosiva. Y la verdad es que no se equivocaron. Durante las grabaciones, la conexión entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, el cuidado mutuo. Todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo. Pero, ¿cómo se gestó realmente este flechazo? Para comprender a fondo el primer flechazo de Kerem, es crucial analizar el contexto y la personalidad de ambos. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, profesionalismo y dedicación, es un hombre con una perspectiva abierta y una gran sensibilidad. Criado en diferentes países, ha desarrollado una mentalidad cosmopolita y una profunda apreciación por la diversidad cultural. Este trasfondo le ha permitido conectar con personas de diferentes orígenes y apreciar la individualidad de cada uno. Por otro lado, Hande Erçel, con su belleza radiante y su talento actoral, es una mujer conocida por su amabilidad, empatía y espíritu solidario. Desde joven ha demostrado una gran sensibilidad hacia las necesidades de los demás, involucrándose en causas benéficas y mostrando un genuino interés por el bienestar de su entorno. Su personalidad cálida y cercana, combinada con su profesionalismo y determinación, la convierte en una persona muy especial. Cuando Kerem y Hande se encontraron en el set de Love is in the Air, se produjo una chispa que resonó en todo el equipo de producción. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos y la facilidad con la que interactuaban eran evidentes para todos. Sin embargo, ¿en qué momento esa admiración mutua se transformó en algo más profundo? Según fuentes cercanas al set, el flechazo de Kerem hacia Hande no fue un evento aislado, sino un proceso gradual que se fue construyendo a lo largo de las grabaciones. Inicialmente, Kerem quedó impresionado por la profesionalidad y la dedicación de Hande. Observó cómo afrontaba los desafíos del rodaje con una actitud positiva y enérgica, siempre dispuesta a dar lo mejor de sí misma.
Su compromiso con su trabajo y su capacidad para sumergirse en el personaje le ganaron el respeto y la admiración de Kerem. Pero no solo fue su profesionalismo lo que cautivó a Kerem. La personalidad de Hande, su amabilidad, su sencillez y su cercanía también jugaron un papel fundamental. Kerem se sintió atraído por su capacidad para conectar con los demás, su empatía y su disposición a ayudar a quienes lo necesitaban. La forma en que Hande trataba a todos en el set, desde los actores principales hasta los miembros del equipo técnico, demostraba su genuino interés por el bienestar de las personas. A medida que las grabaciones avanzaban, la relación entre Kerem y Hande se fue fortaleciendo. Pasaban mucho tiempo juntos compartiendo conversaciones, risas y momentos de complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se animaban en los momentos difíciles y celebraban juntos los logros. La admiración mutua se transformó en cariño, el cariño en afecto y el afecto en amor. Hay quienes sugieren que el flechazo definitivo ocurrió durante una escena romántica particularmente intensa. La tensión emocional, la cercanía física y la conexión entre los personajes pudieron haber intensificado los sentimientos de Kerem hacia Hande. Otros, en cambio, creen que el momento clave fue durante un descanso, cuando compartieron una conversación profunda y sincera. En ese momento Kerem pudo ver a Hande más allá de su belleza y su talento, y conectar con su alma, con su esencia. Independientemente del momento exacto en que se produjo el flechazo, lo cierto es que la admiración y el cariño entre Kerem y Hande crecieron de manera exponencial. Se convirtieron en confidentes, compañeros y amigos. Compartían sus sueños, sus miedos y sus anhelos. La conexión entre ellos era tan fuerte que traspasaba la pantalla y llegaba al corazón de los fans. Los rumores de una posible relación entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza entre los fans y los medios de comunicación. Las miradas cómplices, los gestos de cariño y la complicidad entre ellos no pasaban desapercibidos. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar una imagen que confirmara las especulaciones. Inicialmente tanto Kerem como Hande negaron cualquier tipo de romance. Argumentaban que su relación era puramente profesional y que solo eran amigos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, la evidencia se hacía cada vez más evidente. Las salidas juntos, las fotos en redes sociales, los mensajes cariñosos y la complicidad que mostraban en público delataban que algo especial estaba sucediendo. Uno de los momentos clave fue cuando se les vio juntos en público, tomados de la mano. Esa imagen, capturada por los paparazzi, fue la confirmación que todos esperaban. Kerem y Hande estaban juntos, y su amor no era solo una fantasía de los fans, sino una realidad palpable. A partir de ese momento, la pareja dejó de esconder su relación. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban felices y enamorados. Sus fans celebraron su amor con entusiasmo, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Kerem se enamorara perdidamente de Hande? Además de su belleza y su profesionalismo, hay otros factores que probablemente influyeron en su enamoramiento. Hande es una persona muy sensible y empática, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su empatía y su capacidad para conectar con las emociones de los demás la convierten en una persona muy especial. Además, Hande es una mujer muy fuerte y decidida, que no tiene miedo a defender sus ideales. Su valentía, su determinación y su capacidad para afrontar los desafíos con optimismo fueron rasgos que, sin duda, cautivaron a Kerem. La relación entre Kerem y Hande no solo fue un éxito para sus fans, sino también para ellos mismos. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, se acompañaron en los buenos y malos momentos y se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Juntos se enfrentaron los desafíos de la fama, los altibajos de sus carreras y las presiones de la industria del entretenimiento. Se convirtieron en un ejemplo de amor, respeto y apoyo mutuo. A pesar de que su relación llegó a su fin, la historia de Kerem y Hande sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Su amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de todos aquellos que creyeron en su historia. Es importante recordar que aunque conocemos detalles de su vida privada, la intimidad de su relación es algo que les pertenece solo a ellos. Respetemos su privacidad y valoremos la historia que nos han regalado, sin caer en especulaciones o juicios. En definitiva, la historia del primer flechazo de Kerem Bürsin por Hande Erçel es un relato de amor, admiración y conexión.
Es la historia de dos personas que a través de la ficción encontraron el amor y que a pesar de las circunstancias, nos regalaron un romance inolvidable. Y eso, amigos, es algo que merece ser recordado y celebrado. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia. Y del primer flechazo de Kerem y su relación con Ande. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Qué es lo que más admiran de esta pareja? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios y compartamos nuestras opiniones. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y curiosidades del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.